Normalmente estamos acostumbrados a oír en los últimos años que el kazait mide 28 gramos y jumbá 50 gramos. Eso es lo normal que oímos en la calle hoy en día. Y la pregunta es, ¿de dónde nace esto? Y si está correcto o si hay un error en esto. ¿De dónde nació? Entonces, primero que nada, ¿cuál es la traducción de la palabra kazait? Como aceituna. Como aceituna. Como aceituna. Entonces, está cañón. ¿Ustedes conocen aceitunas de 50 gramos? Sí, ¿no? Las rojas. 50 gramos no hay manera. 50 no hay manera. 28 puede ser que la aceituna más grande del mundo. No creo que la que más del mundo pesa 20. Pero el kazait popular es 28. Entonces, ¿de dónde nace 28 si la aceituna más grande del mundo es 20? Entonces, vamos a estudiar. Vamos a ver si es en gramo, porque también de dónde nació que sea gramo. Hay que ver si es gramo o si no es gramo, porque obviamente antes no había gramos. Entonces, ¿qué realmente era lo que se tenía que medir? Y de dónde se llegó al 28, o más bien, si realmente es 28 o no es 28. Entonces vamos a estudiar, si pueden abrir todos, ¿ya lo mandaste? Sí, está en el grupo. Abran el documento, please. Vamos a estudiar unas Mishnayot. Son 3 Mishnayot que son básicas para estudiar este tema de kazait. Y vamos a estudiarlas. Ahora, nada más antes de estudiarlas, para estudiar Mishnah, tradicionalmente en los países sefaradim, las recitábamos antes de estudiar. Entonces la voy a recitar y luego la voy a ir traduciendo, ¿ok? Kabesasha meru lo gedola velo ketana ela benonit Rabbi Yehuda omer mevi gedola sheba gedolot uketana sheba ketanot benoten letoch hamayim veholek et hamayim amar Rabbi Yosef behimodi aino ezohi gedola vezohi ketana ela הכל לפי דעתו של רואה. Punto. Traducción. La medida del huevo, una de las medidas, kabetza, como el huevo, que se dijo, esta medida del huevo que se dijo y que se usa para muchos alajot, lo gedolá velo ketana, no es un huevo ni grande ni chico, sino mediano. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dice, tiene que traer Gedolá Sheba Gedolot, la grande de los grandes, o sea, un huevo muy grande, Uketaná Sheba Ketanot, y el huevo más chico de los chicos, o sea, muy, muy chico, Benoten Letoch Hamaim, mete los dos en agua, Beholeket Hamaim, y el agua que se cae del keli, que lo vas a agarrar por abajo, la divides en 2. Y esa medida es el huevo de la Torah. ¿Por qué? Porque es el promedio entre la más grande y la más chica, promediada en volumen, el huevo intermedio. O sea, tienes que hacer el cálculo exacto de cuánto es a partir de este experimento que acabamos de describir. Amar Rabbi Yosef. Rabbi Yosef viene a discutir a Rabbi Yehuda. Y dice, ¿qué acaso hay alguien que me pueda a mí avisar cuál es el más grande y cuál es el más chico? O sea, tú me estás diciendo que tengo que agarrar el más grande de los grandes y el más chico de los chicos para este experimento. ¿Alguien me va a avisar cuál es el más grande y cuál es el más chico? No hay manera de saber cuál es el más grande porque siempre puede haber uno más grande o siempre puede haber uno más chico. Entonces, ¿cómo voy a decidir cuál es el grande y cuál es el chico? Por lo que yo vea, por lo que yo perciba cuál es el más grande y cuál es el más chico. Entonces, para tu experimento preciso, tengo que confiar en mi intuición de tamaños.
Entonces, si ya estás confiando en la intuición de tamaños, mejor confía en tu intuición de tamaños directo para el mediano. Y es lo que dice. Ela, akol lefida atosh el roe. Sino en realidad, todo depende de la visión, más bien del juicio del que está viendo la medida. O sea, el que quiere ver cuánto es cabezá, tiene que pensar, esto es un huevo mediano, ya, y eso es un huevo, eso es la cabezá de la Torah. ¿Cómo es la halajá? ¿Como Rabbi Yosé o como Rabbi Yehuda? La halajá es como Rabbi Yosé. O sea, no tenemos que hacer experimento. Akol lefida atosh el roe, así dice el Rambam, y es una halajá que todos aceptan. Seguimos a la siguiente Mishnah. Ki grogeret sham meru lo gedola velo ketana ela benonit Rabbi Yehuda omer haketana shebe'eres Israel היא הבינונית שבמדינות. Hay otra medida que se usa principalmente para cargar en Shabbat y para otras cosas, que se llama kigrogeret, que es un higo seco, que también es una medida alágica, así como se usa la betzá y el kazait, se usa el grogeret. Este grogeret que se usa en la alajá, dice, lo gedolá velo ketana. Tampoco es ni grande ni chico, sino mediano. Rabbi Yehuda dice, la más chica de Israel, que es la mediana de las naciones. Y la alajá como quien es, como Tanakama, o sea, no como Rabbi Yehuda, sino se usa la mediana. Del mundo. Es No, lo que parece, ¿no? no algo. Puedes entender, o sea, al revés, parece que no, porque Rabbi Yehuda dijo, el chico de Israel, que es el mediano de las naciones, Entonces el mediano y el parece que es el mediano de que Israel. es un poco más grande que el mundo. Así parece, correcto. Y ahora sí, tercer Mishnah, que es la nuestra. Kazait Shameru, la aceituna que dijeron, Lo Gadol Velo Katan, Ela Benoni, Ze Aguri, Kisor Shameru, Lo Gedola Velo Ketana, Ela Benonit, Zo Midbarit, Kadasha Shameru, Lo Gedola Velo Ketana, Ela Benonit, זו מסרית, כל המטלטלין מבין את הטומאה בעובי מרדה, לא גדול ולא קטן, אלא בינוני, איזו הוא בינוני, כל שהיקפו טפח. Traducción. La aceituna que dijeron, no grande y no chico, no chica, sino mediana. ¿Cuál es? La agurí, o sea, era un tipo de aceituna, una especie de aceituna que se llamaba agurí, por lo pronto en la Mishnah así parece. Y luego dice la seorá, que es la cebada, que también se usa para temas halágicos, no grande, no chica, sino mediana. Lo mismo que es la silvestre, la cebada silvestre. Cada shasha merú, etc. Son diferentes, ya no nos vamos a meter, hay varias aquí más. Lo único que quería que vean es que todas son benonit, son medianas. No grande, no chica, mediana. Eso es lo primero que quería que veamos de todas las Mishnayot. Lo segundo que quería que veamos es que estamos hablando de volumen, no de peso. ¿Por qué? El agua. El agua del huevo, lo que mides no es peso, lo que mides es volumen. Porque es lo que se empuja por el huevo y es el volumen. Y al parecer, en todas es igual. Igual ahorita luego vamos a ver que así dice explícitamente el Rambam, y es algo pashut en los poskim, todos aceptan que es volumen. ¿Ok? Todos. Todos los que dicen peso es nada más para calcular volumen. Más fácil. Pero en realidad lo que fija la halajá de cuánto realmente es kazá y cuánto es cabezá, es volumen, según todos. ¿Ok? Ok. Otra cosa que quería sacar de esta Mishnah es que, bueno, saber que le llamamos a esta aceituna
que era la mediana, se le llamaba Aguri. ¿Ok? Vamos a ver cómo sigue esto. Siguiente. Ahora, nada más, quería que sepan, esto es entre paréntesis, esta Mishnah que les puse aquí es la Girzá, es las palabras, o sea, hay varios manuscritos de Mishnayot antiguas, la que usé es la del Rambam. Hay otras, y usé la del Rambam porque como el Rambam es como quien decidimos la halajá, entonces su Mishnah es importante y aparte tiene buena tradición de manuscritos, entonces siempre la buena es la del Rambam. Y usé las puntuaciones que leímos de una Mishnah que se llama Livorno, que es la que usaban en los países sefaradín y tiene la puntuación para la vocalización sefaradí. Entonces lo traje aquí para que conozcan también eso. La siguiente es una Gemara en Sukkah, Daf He Amud Bet, y no agarré, también esto es importante, no agarré la edición Vilna, que es el manuscrito popular en los Gemarot que vemos normalmente. Me agarré los manuscritos de Sefarad y de los países árabes. ¿Por qué? Porque son los que usaba el Rambam. Y otra vez, la halajá es como el Rambam, como el Rosh, como el Rif, que son sefaradín, entonces por eso le doy más peso a los manuscritos sefaradín. Y no nada más por eso, también tienen más cercanía con los Geonim, entonces sus manuscritos son más confiables, en mi opinión. Entonces vamos a leer este, que es un manuscrito que se llama Minhen. ¿Qué tanto varía un manuscrito del otro? O sea, ¿qué tanto hubiera variado esto con Sí, la edición Vilna? Sí varía, en algunas partes mucho más, en algunas mucho menos. Por ejemplo, en Sukkah varía poquito, no tanto. En la siguiente que vamos a ver sí varía más. ¿Ok? Estamos a la mitad de la Gemara. También en los países sefaradim se cantaba la Gemara, pero no me sé la canción, así que no la voy a cantar, la voy a leer nada más. De Amar Ribi Hiya Barashe Amar Rab. Shiurin Hasisin Umehisin Alajá le Moshe Misinai. Estamos a la mitad de un tema en la Gemara que no es relevante y para alguna razón de ese tema se menciona que este jajam dice que los shiurim de la Torah, las medidas que hay en toda la Torah, las hatzitzot para la tevilá y las mejitzot, cuál es la medida y las condiciones para que algo se considere mejitzá, para dividir lugares para tumá y para otro tipo de alajot, todas son alajá de Moshe Sinai y no tienen fuente en la Torah. ¿Okay? Entonces dice la Gemara, shiurim de oraitahi, las medidas son de la Torah. Está aseverando. Shiurim de Oraitahi. Los shiurim son de la Torah, sí están escritos, no son tradición oral, sí están escritos. Dichtib, eres hitaus ora, us ora, de gefen uteena, berimón, eres de shemen udbash. El pasuk dice, todos los frutos que tiene Eretz Israel, y son estos, es una tierra de trigo, cebada, vid, tená, que es higo, rimón, granada, zet shemen, aceite de oliva, udbash y miel, que es dátiles mieleros. De Amar Rab Hanan, y ya dijo Rab Hanan, kola pasukas de el shiurim neemar. Ya dijo Rab Hanan que este pasuk se dijo para los shiurim de la Torah. O sea, estas frutas, todas las que dijimos, se usan para los shiurim y todas las medidas que hay en la Torah. Para esto se dijo este pasuk. Y la Gemara sigue, Jitá nos sirve para medir, Seorá nos sirve para X y X. Por eso puse 3 puntitos, no es nuestro tema, no lo vamos a decir. Dice de cada una, ¿para qué nos sirve para medir? Y sobre Kazait dice lo siguiente. Eretz zet shemen, udbash, Amar Ribi Yosé Barhanina. Eretz Shekol Shiurea Kazetim. Es una tierra que todas sus medidas son de aceituna. O sea, todas las alajot de la tierra de Israel, todas las alajot, toda la ley en Eretz Israel se basa en la medida del zait.
Y pregunta la Gemara, Kol shiurea sal cada ataj, todas las medidas, Haika colane de ambrinan. Ahí está que ya están todas las demás medidas que acabamos de mencionar, que son las otras 6. Ela ema sherob shiurea kazetin. Entonces, tienes razón, tenemos que decir, la mayoría de sus medidas son con zetim. Alma de oraita ninhu. Entonces, vemos de aquí que sí están escritos en la Torah las medidas. Dice la Gemara, leolam ilgetaninu. Ukra asmachta bealma. Dice, no, en realidad sí son tradición oral y el pasuk es solamente una mnemotecnia, una asmachta, para recordarnos cuáles son los shiurim de la Torah. Pero realmente no se aprenden de ahí. El pasuk está hablando ahí una alabanza a Eretz Israel. No se aprende de ahí shiurim. No estaba hablando de eso. Para es lo mismo que el getanismo. Parece que sí. Bueno, no estoy seguro, pero parecería que sí de aquí. Conclusiones de esta Gemara. Conclusión número 1. Es un shiur, es una medida que se usa muchísimo en la ley judía. Entonces es importante entender qué es un zayt. Conclusión número 2. Es tradición oral esta medida. O sea, no está en la Torah. Fue de los jajamim que recibieron por tradición. Seguimos. Se contradice a Rabbi Jía. ¿Por qué? Porque él había dicho que los shurim... Al revés, él dijo que sí son al Jalem Moshe Sinai. Sí, por eso. Está bien, lo apoya. Al que lo contradice es a Rab Hanan. Si te das cuenta que dijo Rab Hanan, Ok. Kola pasukas dele shiurim uneemar. Este pasuk habla de shiurim. Entonces Ok. está diciendo, y no es que lo contradice, realmente la mamá dice, es una mnemotecnia. El pasuk no se usó, o sea, ese pasuk no está hablando de los shiurim, de las medidas de la Torah. En realidad está hablando del avance de Israel, y eso en realidad es alajá le Moshe Entonces Sinai. la conclusión es que sí son de oraita o que... Es que son tradición oral de los jajamim y no los menciona la Torah, el pasuk. Ok. Vamos a leer ahora Berajot Lamed Het Amud Bet. Amar Rabbi Chaya Baraba. Ani raiti et Rabbi Yohanan sheachal zait maliyah. Uberach alav tehila basof. Dijo este jajam, Rabbi Chaya Baraba, dijo, yo vi a Rabbi Yohanan que comió una aceituna Salada. en salmuera, o sea, una aceituna salada. Uberach alab de Hailabasof. Y dijo Berajá Rishona y Berajá Harona. O sea, dijo por Eferia es. Y dijo Men Shalosh. La Berajá Men Shalosh. Amar Ribi Yirmiyah le Ribi Zera. Ribi Yohanan Beau Zait Maluach Eji Berach Be. Esa aceituna que comió, ¿cómo es que dijo Beraja? Kevan de Hishakil le garine Basir le shiore. Basir le shiore. Si cuando saque el huesito de la aceituna, va a disminuir su medida y ya no es un zait. Entonces no comió la medida de un zait, porque si se comió un zait y sacó el hueso, entonces ya no se comió la medida de un zait. Sofó May Mebarej. Entonces, ¿por qué dijo Berajá al final? Está bien que diga la Berajá al principio, porque tiene que decir Aetz, pero al final solo si comes la medida de Kazait. Amarle, le dijo, Mi Sabart, Rabbi Yohanan, Zait Katan, Abal Zait Gadol, no, Zait Katan, Abal Zait Gadol, de Afal Gab, de Hishakat de Garine, Pashle Shigure. Traducción. ¿Acaso pensaste que Rabbi Yohanan comió una aceituna chica? Comió una aceituna grande, que cuando le quitas el hueso, sigue sobrando el shiur de aceituna, de la aceituna mínima. Ditnan, porque ya dijo la Mishnah, Zait sheameru, logadol velokatón, ela benoni. El shiur de zait, de aceituna que se necesita, es mediano.
Entonces, si comió la grande y le quitó el hueso, sobra el tamaño para la mediana. Zeu Zait Aguri. Dice la Gemara, es la Aguri, lo mismo que vimos en la Mishnah. Amar Ribi Abau. Dice Ribi Abau. Lo Aguri Shemo. Ela Abrushi Shemo. En realidad, o Abrusi. No se llama Aguri, el nombre de la aceituna. O sea, la especie no es Aguri, como decía la Mishnah. En realidad, se llama Abrusi. Belama Nikra Shemo Aguri. Entonces, ¿por qué la Mishnah le llamó Aguri como si ese es el nombre de la especie? Sheshamno Agur Betojo. Para que tú la puedas reconocer cuál es esa aceituna, que es una aceituna que guarda su aceite adentro. O sea, se reúne mucho aceite. Es una aceituna para aceite. Hay aceitunas que normalmente se usan para comer, que son las que se usan para... Es que vamos a comer acabando el shiur. Las que vamos a comer acabando el shiur, que están en aceite, encurtidas, etc. Y hay otras que se usan para aceite, que son las que más aceite tienen, que se exprimen. Normalmente, las de aceite no se usan para comer, y las de comer no tienen aceite. ¿Sí? Entonces, conclusiones de esta Gemara son las siguientes. Primero, Pero que aburrir betojo a lo mejor no significa que es de las que el hueso lo exprime ese aceite. no. Porque yo como que betojo, yo entendí como que el hueso, ¿no? Bueno, no podría, o sea, está raro, pero puede ser. Según yo, más bien, como yo entiendo, es que capta mucho el aceite. O sea, es de aceite. ¿Qué significa agur? Agur es reunido dentro del aceituna. Entonces, conclusiones. Primero que nada, es una aceituna normal. No estamos hablando de que es una aceituna teórica. Es una aceituna que comes, la aceituna normal. Porque Rabbi Yohanan se comió la aceituna y dijo, no, ya no, quitó el shiur porque quitó y dijo, no, era un poco más grande, y quitando el huesito, ya sobra el zait. Entonces, quiere decir que es una aceituna normal. Conclusión número 2, es una aceituna para aceite, no es una aceituna para comer. Y bueno, lo que ya sabemos de la Mishnah, conclusión número 3, es una aceituna mediana. Vamos a estudiar ahora los Geonim. ¿Cómo entendieron los Geonim? ¿Saben quiénes son los Geonim? Los Geonim son los Jajamim que estuvieron después de la Gemara en las mismas yeshivot que los Emoraim, con la tradición de la Gemara. Entonces, es muy importante su explicación al Talmud. Ya no son Sanedrín, o ya no son Bet Din Gadol como la Gemara, pero sí tienen mucha importancia su explicación a la Gemara porque están muy cercanos a la tradición del Talmud. ¿Okay? ¿Perdón? Cercanos en tiempo y espacio. Cercanos en tiempo y espacio. Dice la Teshuvá de los Geonim. Kama shiur grogeret agasá, begrogeret benonit, bejen zait gadol, bezait katan, bezait benoni. Esa es la pregunta. Le preguntaron a uno de los Geonim, ¿cuál es la medida de un higo seco, grande, y un higo seco mediano, y también una aceituna grande, y cuánto mide la aceituna chica y la aceituna mediana? Que para nuestros temas, la aceituna mediana es la importante. Are elu, esa es la contestación del Gaon. Are elu shiurin. Los que me acabas de mencionar son medidas. Ech yehe shiur le shiur. ¿Cómo te voy a dar una medida para una medida? Eso, ¿cuánto es una aceituna? Pues una aceituna. ¿Cómo te voy a dar un shiur, una medida, para lo que es? Eso mismo es la medida. O sea, es como si le preguntaban, oye, ¿cuánto mide un centímetro? Un centímetro mide un centímetro. No te puedo dar, ahí sí, porque ese... No, pero igual se necesita una Exacto. medida Exacto, subjetiva hay una medida básica que se acepta como la unidad de medición,
y a partir de ahí medimos. ¿Alguien le preguntó al Gaon? No, esto ya es la respuesta. Pues alguien le preguntó, ¿cómo sé? ¿Cuánto mide la aceituna? Y le contestó, pues, ¿cómo te voy a dar una medida de la medida? Esa es la medida. Veim tomar de mishkal. Y si me vas a decir que te diga cuánto mide en peso, lo pirshu rapotenu de mishkal. La Gemara y la Mishnah nunca dijo cuánto pesa. No hablaron de peso. Velodik de Kadosh Baruj Hu imanu de mishkal. Dios no es preciso con nosotros o no nos verifica nuestras mitzvot con peso, sino volumen. Y cada quien haciendo según su juicio, su da'at, sale con su obligación. O sea, como tú percibas una aceituna, eso es con lo que sales de Jehová. Es subjetivo. Es subjetivo al da'at, al que está cumpliendo su mitzvah. Ve'en tzarich lilmod shiur me'acher. Ve'en tzarich lilmod shiur me'acher. No tienes que aprender su medida de otra cosa más. Ditnan, como está escrito en la Mishnah, Rabbi Yehuda Omer, Mevi Gadol Shebegadolot, Vegetana Shebeketanot, Venoteno Tochahan Mayim, Dejoleget Amayim, Amar Rabbi Yosef, Mi Modieno Ezoi Gedolah Shebegadolot, Vezoi Ketana Shebeketanot, El Akol Efidato Shel Roe. Y la halajá, como dijimos que era, Akol Efidato Shel Roe, y entonces ya no necesitas medir nada más. Hay una medida. La medida Es lo que tú veas. es la aceituna. Y cada quien. Cada quien. Tú tienes que ver Cada cuál quien. es una aceituna. No hay una medida. Cada quien lo que estándar. percibe como una aceituna mediana. Muy bien. Correcto. Sigamos. Siguiente teshuvah. Esta teshuvah está escrita en nombre de Rabbi Gaon. Entonces, de Haye Gaon, perdón. Belajen natna Torah shiur babesim ubaperot. Es por esto que la Torah nos dio las medidas en huevos y frutas. ¿Por qué? Me voy a saltar. Lefisha besim beaperot nimsaot bechol makom. Porque los huevos y las frutas están presentes en cualquier lugar. Kigalui beyadu alifne mi sheamar de allá olam she Israel atidim litpazer menaumot. Porque era sabido para Dios que Am Israel iban a tener galut, iban a estar en otras tierras. Umishkalehem umidotehem, sheayu bime Moshe sheosifu alehem be'eretz Israel, en nishmanim lahem. Y sabía que cuando se dispersen entre las naciones, las medidas y pesos que tenían en ese momento de Moshe y luego que se aumentaron en la época de los Jajamim, ya no las iban a tener. De amidot mishtanot bedorot medinot. Las medidas cambian dependiendo de las generaciones y los países. Cada uno usa una medida diferente para medir las cosas. Shebejol dorbador ayume hachim jajamim midotehem. Porque en cada generación y generación los sabios modernizan sus medidas. Que de mefurash bekam mekomot. Como está explícito. Begam behalá masinu sheyume hachim benishtanu. Incluso hubo una medida que no fue hace tanto tiempo que hicieron para medir cuánto es jalá y ya ni siquiera nosotros la sabemos. Kol shiken midrot rishonim. Con más razón, medidas de las generaciones antiguas de los de la Gemara y de la Mishnah o de antes, shenan yeduim midotehem kelal, que no conocemos sus medidas en lo absoluto. Ilkach, por lo tanto, Talu hachamim zal, amidot beperot ubesim shehem kayamot be'enan mishtanot. Por eso fijaron los hachamim las medidas de toda la Torah en frutas y huevos, porque son fijos y no cambian su tamaño. Sí cambia. Espérame. Punto. Ok, hasta aquí tenemos que leer, lo demás ya no nos sirve. Conclusiones de esta teshuvah. Que hay Ya, una Elías. cultura. Elías.
¿Quieren compartir algo? No, en serio. Sí, o sea, están que las frutas sí pueden cambiar de tamaño. Ok. O sea, genéticamente se van modificando y Y pueden cambian se hacen más grandes, más chicas. y varían mucho. Pues sí, o sea, 20, 30%. Y el otro antes tenía 9 grados. Eso. Digo, eso a lo mejor tiene 6.000 años de cuando ya me lograron hasta la fecha, pero Por ejemplo, en las aceitunas cambió. No cambió. Lo vamos a ver después la próxima clase que no cambia. ¿Qué está diciendo? Y aparte, según yo, no es 20%. Cambian 7%, 6% máximo. Y en casos, en algunas especies muy exagerado, llegan hasta 11. Creo que lo habíamos visto. Luego lo revisamos. Y también es distinto lo que nos llega en el mercado a la realidad del mundo. O sea, las frutas de Costco sí son no, más no, grandes. Claro, es lo que digo. Justo, porque era más bonito. Pero seleccionaron las más grandes. No significa que en todo el mundo ese es el tamaño estándar. No, pero tiende a que plantes la bonita y que se extingan las seguidas. Más Bueno. o menos. Muy buena. Esto vamos a analizarlo. Bueno, sí hay que analizarlo. Nada más quiero primero concluir lo que dice el Gabo. Primero que nada, ¿por qué se escogió estas medidas? Porque sabíamos que todas las medidas van cambiando con las generaciones y esto es algo fijo. Entonces escogió esta medida para que siempre esté conocida para todos. Es algo público. No se te puede olvidar. Tú sales y la agarras. ¿Ya? Punto número 2. Los Geonim tenían una perspectiva de que no cambian las medidas de las frutas. Y es algo relevante porque vamos a ver que esa es parte de las confusiones que hicieron que se generen los casaditot de 50 gramos. Entonces, los Geonim están diciendo no cambian los tamaños. Y aquí lo que cambian es en cada generación, ¿no? Están diciendo que Vamos a ver si en esta... No dijo eso. Dijo que agarró Agarró una el fruta que nunca cambia. en la remada sí, pero en el Gaon y en la Mishnah. No estoy seguro que está diciendo eso. O sea, no dijo explícitamente. Explícitamente solo dijo no cambian. No, en la remada no, pero el Gaon sí. ¿No? El Gaon dijo a cuál le pida a Toshilaroe. Sí, lo que a él le parezca que es una aceituna normal de las que él conoce. Eso. Sí. Pero si ya cambiaron, ya no. Sí, pero él está asumiendo que no cambian. Claro. Pero, ¿qué pasaría si sí cambian? Yo diría lo mismo. O sea, por lógica tienes razón. Yo pienso que el Gaón diría lo mismo. Porque no dieron una medida para que tú puedas usar lo que está afuera y con eso cumplas. Si cambió la medida, pues con eso cumples porque justo esa era la idea de poner la aceituna como la medida, para que tú salgas, veas la medida y todos cumplamos la misma De lógica. hecho, el argumento de la Gemara notea que la lógica es eso, que lo puedes cumplir siempre, aunque cambie. Luego dice una palabra, ven en Mishtanot, que te saca de juego, pero parece que el argumento es para que lo puedas cumplir. De acuerdo. Siguiente Teshuvá de los Geonim. Y también hay, o sea, están asumiendo los Geonim realmente que son frutas que están en todo el mundo. Y es un tema importante, porque no es verdad. O sea, hay muchas frutas que son, o sea, que sí están en la zona de Babel y de Israel. Pero higo y zait, por ejemplo, que son las que más... Higo, zait y huevo, que son las tres que más se usan, sí. Trigo, cebada también. No en todos lados. En Rusia no hay. En Rusia no hay, En Rusia no hay aceitunas, Aceituna. Por eso salió toda la ni higos. Sí, Muy bien, justo. Muy, O sea, muy buen punto. incluso También vamos a llegar a higos. eso. O sea, yo creo que todo el mundo es Medio Oriente para ellos. O sea, ahí estaba toda la gente. Exacto. O sea, entiendo que están asumiendo esa información. Muy bien. Buena acotación. Siguiente Teshuvá. ובשאלה לרבי שרירה בהאי לישנא. ובששאלתם לפרש לכם אם יש משקל לגרוגרת ולזית ולכותבת ושאר שיעורים במשקל Esto te ve. כספים של הערבים. Entonces, le preguntaron a Rab Sherirá, en estos shiurim que acabamos de mencionar, ¿hay un peso que me puedas compartir
para yo saber cuánto pesan? O sea, es otra vez la misma pregunta que le habían hecho al otro Gaón. ¿Para cuáles está preguntando? Grogeret, Zait y Kakotevet. ¿Por qué no preguntó de la Besá? Yo como que era muy obvio. Porque la Besá, sí, los Geonim sí publicaron un peso. ¿Un peso? El peso Promedio. el peso de la Besá. ¿Por qué peso y no volumen? Entonces, muy buena pregunta. A ver si lo va a explicar acá. Vamos a ver si lo explica. Y no nada más eso. No más, o sea, lo estoy poniendo en contexto para que entiendan por qué solo preguntaron de estas. Preguntaron de estas porque de la Besá ya tenían peso y querían saber si de este también hay peso. Entonces, contesta. Upirashtem Shemor Rabilai Gaon Zal Piresh Lachem Mishkal Besá Shisha Reiser Kesef Beshene Shelishe Kesef. Les explicó, o le explicaron, no, más bien, Pirashtem, explicaron que el Rabilai Gaon, que es uno de los Geonim, les dijo cuánto pesaba la Besá, que era esto en monedas de esa época de los árabes, pesaba tanto el huevo. Beim en leshaer mishkal, maita ama Besá yesh la mishkal. Y si las otras no se deben de pesar en peso, o sea, medir en peso, ¿por qué la Besá sí? ¿Sí? O sea, está diciendo, o dame el peso de las demás también, o explícame por qué, o sea, la Besá tampoco debería de tener, ¿por qué la Besá sí y esta no? Avu yodim, she'en leelu shiurim mishkal kesef. Tienen que saber que estos shiurim no tienen peso en dinero, en metales, no en la Mishnah, no en el Talmud, en lo absoluto. Ve'ilu bikshu latet shiur mishkal min adinarim ayu osim meikara. Y si hubieran querido los jajamim del Talmud dar un peso para las cosas, para estos shiurim, lo hubieran dado. Que no lo hayan dado significa que lo que querían era que no se den. Ela shenatnu shiur שנתנו השיעור מקטנית ופירות שמסויות תמיד ואין לומר שנשתנו. Ahora sí lo que habíamos dicho. El shenitnu shiur, lo que sí dieron es una medida de granos y frutas que se encuentran en cualquier lugar y no debemos decir que cambiaron. O sea, no nada más no cambian, no debemos decir que cambiaron. Creo que es un poco más, es como decir, asumimos que no cambiaron. Usamos la de la época. Usamos la de la época porque asumimos que no cambiaron. Si cambió o no cambió es irrelevante. Tú usas la de tu época porque tenemos que asumir que no cambiaron. Bekach shaninu kabesa sheameru lo gedolah el abenonit ribillo da omer mevia gedolah sheba gedolot beketanah sheba ketanot venoten tohamaim bechole ketamaim amar biyosef mimo dieni es de gedolah veizo ketana el akol lefi da'ato shel roe. La Mishnah que dijimos. Umefurash batosefta masim kosma lemaim umevi ojalin sheirame. Esto no va a saltar, no es tan importante para ahorita. Ok, humor Rabilai. Entonces, ¿por qué Rabilai Gaon sí dio peso para la Betzá? Si en realidad es volumen. Ejim, ¿Dónde está leyendo? en la página, sí, empecé regulando una página después. Humor Rabilai. Humor Rabilai, Ejim, creo que es un error la height aquí, creo que es Hu. Da'ate she'amishnah hayeva kol adam lefi da'ato. Be'arepiresh lachem mash ra'a hu lefi da'ato. Él preparó para sí mismo cuánto a él le parecía, o sea, él midió y calculó cuánto peso es el volumen para facilidad de él, porque él tiene permiso. Según la Mishnah, es cada quien juzga cuánto de volumen es. Y el criterio que quiso usar para él fue el peso. Y cuando ustedes se le pidieron, Ya que es subjetivo, él pudo escoger eso, tipo. o sea, él usó esa medida para
facilidad de él de cuánto usar normalmente para los Pero betzot. en una balanza son monedas y la ves ahí. Ya, pero está mal. No está mal. Sí, porque una rosca no tiene la misma masa molecular que un... No, obviamente lo hizo en algo específico. Lo hizo seguramente para jalá, Ah, que es en harina. O sea, lo hizo en algo en especial, yo creo. ok. Entonces, o sea, esa medida que él sacó para él, la enseñó. Im חפצים אתם לעשות כמוהו ולסמוך עליו, או על חכמים שלפניו, ששיערו כן, לפי דעתם עשו. Si ustedes quieren basarse en el juicio que él hizo para evaluar cuánto es el volumen, úsenlo. Beim lav, shieru atem. Pero si no quieren, ustedes calculen. Tú tienes derecho, según la Mishnah, a decidir cómo calculas tu kazait. Tienes que tratar de llegar a lo que mide una aceituna en volumen. Si quieres usar el peso en gramos que dio Rabbi Lai Gaon, úsalo. Si no, usa el tuyo. No estás obligado a usar el de Rabbi Lai Gaon. Belefida atosh el roe y aseim haserim yoter. Y según el observador, es que se juzga esto, tanto para más como para menos. O sea, confiamos en el que lo ve. Vejenle inyan kazait vekagroveret arep purash lekol echad mehem bezu mishnotenu lo gadol velo katan el abenoni vegam hu lefi datosh el roe. Y lo que dijimos de que cada quien decide no es nada más en la betzá que decía la Mishnah, sino en toda la lista de las Mishnayot que vienen después. Punto. Un poco raro que preguntaron eso, ¿no? Tipo, de agarrar una pesa y eso. O sea, como que pareciera ser que estaban muy atrasados en matemáticas, ¿o no? No creo que tenga que ver con eso. Yo creo que tiene que ver con que en la Betzat sí tenían peso y eso ya los hizo como que estar dudosos. Yo creo. O sea, sintieron como... y a lo mejor no sabían si realmente era peso o volumen. Entonces, como que querían preguntar para que les digan qué hacer porque no confiaron en su criterio. Así entiendo yo. Entonces, conclusiones de esta última Teshuvá. Una, que ¿por qué se dio peso en algunas? Solo para calcular el volumen, pero no estamos obligados al peso, estamos obligados al volumen. Conclusión número 2, no debemos decir que cambió el tamaño de la aceituna. Es importante. No nada más no cambia, sino debemos asumir que no cambió y como salgas a ver una aceituna, esa es la que usas. 3, bueno, al final dice algo más que vale la pena leer. Dice, ¿por qué en Betzá sí dieron y en las demás no? Porque hay muchos shiurim, muchas cosas que se usan con Betzá en la vida diaria. Milen afishe. Muchas cosas. Entonces, en eso como que por facilidad les dieron el peso en el huevo, porque se usa para muchas cosas y se usa para muchas cosas con harina en especial. ¿Cómo qué cosa? Entonces, para jalá, por ejemplo. ¿Y qué más con harina? Porque es diferente para ver si lo usaban general o no en harina. Pues mira, aquí lo que dice que para lo que lo usaron es para la sea, la efa, el homer, que son 3 medidas, o sea, son 3 medidas. No sé, no dice para qué alajá, pero... Ok, sigamos. Entonces, ¿clarísimo? Sí. ¿Hay alguna duda? ¿Problemáticas, incomodidades? ¿Nada? Yo sí siento que usaban peso general, no nomás para harina. Ok. ¿Qué me parece del final eso? O sea, obviamente, Sí, que no ya es más o menos eso ya, que sea un índice. o sea, sí podría ser, pero se me haría raro, la verdad. Porque, pues, obviamente, ellos se podrían dar cuenta que una cosa tiene ¿Cuánto diferente. cambia? ¿Cambia muchísimo o qué? Pues entre harina y algo pesado cambia mucho. Yo creo, o sea, algo denso. Ok. Rambam en las alajot. Kol isurema halot shebatorah, shiuran bekazait benoni.
nada más para que veamos que así es la halajá, como ya habíamos dicho, aceituna mediana. No dice el Rambam en ninguna halajá en todo el Mishneh Torah cuánto mide la aceituna. ¿Por qué no dice? Porque es una aceituna, como dijeron los Geonim. Yo diría. Pues al comer una aceituna hay que decir. No, Una aceituna grande. Una aceituna más el hueso. O sea, exacto, con su hueso, digamos. Siguiente Rambam. Kol ha-shiurim en olchim baem ela ahar shiur agodel. En Mishnayot, volumen, no peso. Punto. Como dijimos, como dijeron los Geonim, también el Rambam está diciendo lo mismo. Ahorita ya terminamos con Mekorot. Quiero cerrar analizando qué aceituna es la agurí, la abrusí, etc. Y que hablemos un poquito de, o sea, prácticamente cuánto es, qué aceituna. ¿Okay? Entonces, en Israel, hoy en día no existe ninguna que se llama ni agurí ni abrusí. No existe. Entonces, ¿qué hacemos? Alfombra. De los Geonim, si se dieron cuenta, no sé si se fijaron, no mencionaron qué especie. Solo dijeron mediana. Y lo mismo el Rambam, una aceituna mediana. O sea, lo relevante es que es la mediana. La especie fue como una referencia para que veas cuál es la mediana. Pero realmente lo relevante es que es la mediana. Eso es lo primero. Punto número 2. A lo mejor sí podemos identificar cuál es esa abrusí. En Israel hay 3 principales aceitunas que se usan en el país, o que se cosechan en el país. ¿Que son nativas? Que son nativas y que se cosechan desde la época de Hazal. ¿Cómo sabemos que se cosechan desde la época de Hazal? Porque hay arqueología de esos huesitos de aceituna. Sabemos que esos mismos que hay hoy en día estaban antes y que eran los dominantes. Hay 3, una es chiquita, una es mediana, o sea, ¿qué quiere decir? Una es la más chica, una un poco más grande y otra todavía más grande. La más grande se usa para comer, curtidos. La mediana se usa para aceite. Y la chica, no sé, pero me imagino que para aceite, porque las chicas normalmente es para aceite, pero no tengo idea. Entonces, y esta mediana, que de las 3 más grandes, más famosas o más que se encuentran más en Israel, la mediana es de aceite, que concuerda con lo que dijo la Gemara. Entonces, la mediana de Israel hoy en día es para aceite. ¿Cuál es esa? Se llama suri. Es la especie llamada suri. Esta especie, hay jajamim que dicen que es así. O sea, hay investigadores que dicen que es esa a la que se refirió la Gemara. Y no nada más académicos, también hay jajamim que dicen que es esa. ¿Estamos seguros? No estamos seguros. Pero está interesante y está posible. ¿De qué tamaño es eso? Ahorita voy. Yo no iba a decir, ni siquiera me quería meter a cuántos centímetros cúbicos. ¿Por qué? Porque justo estamos viendo que no tenemos que dar una medida a la medida. Otra vez es caer en el error. ¿Realmente cuánto es? Es una aceituna. Vela, ¿cuál es? O sea, yo les quiero decir cuál es, más o menos. Así. Es una chiquita. No, 3 centímetros cúbicos es la chiquita. No sé, para mí es eso. Es como la de cal. ¿Conocen la aceituna verde de cal? Más o menos es eso. Pero, ¿sabes? Pero esta es más grande que Es la calamata, es de las más grandes. Sí, esa es de las más grandes. Es como la de cal, a lo mejor un poquito más chica. Realmente es la que ustedes ven en Israel, cuando comen en Israel la aceituna, la más popular ahí es una verde como chiquita. Esa es. No chiquitita, porque hay unas también en Israel muy chiquititas verdes. No esas. Pregunten cuando vayan a Israel cuál es la suri, la ven y ya. Pero realmente, otra vez, con que tú te imagines cuál es una aceituna mediana, eso es el volumen de la aceituna mediana. Según esto, la halajá pidió la medida mínima, tipo brutal. Sí, o sea, es una... O sea, no es algo que te llena. No, es una masticada. nadie dijo que llena. Es Es lo mínimo que no es probar. Ya es comer.
No es que nada más probaste. Comiste una medida mínima que se llama comida. Esto es una aceituna. Comentarios, preguntas, sustos. Ok, ¿por qué hay todo, o sea, por qué nació la de 28? ¿Por qué nació la de 50? Vamos a hablar la próxima clase. Vamos a hablar de qué generó la confusión y cómo comprobamos que está bien lo que acabamos de estudiar hoy. Hazakim Uberujim, bienvenidos.